Vamos a continuar con la solución de límites, el cálculo de límites, recordando los teoremas que vimos en la clase a través de Zoom. Vimos que teníamos el teorema de número 1 cuando calculamos el límite de una constante, luego el teorema de una variable. Teníamos el teorema de una función lineal y nos quedamos en la aplicación del teorema del límite 4. Pero vamos a continuar con los límites que están planteados aquí y voy a repetirles el número 1, el 2, el 3. Nos dice evaluar los límites aplicando las propiedades o propiedades que se aplican en cada caso. Y nos piden en el número 1 calcular el límite cuando x tiende a 3 de 77. Como este es una constante, entonces aplicamos el teorema del límite 1, que si la función es constante, en este caso es 77, entonces la solución es la misma constante, sería 77. Número 2. La solución del límite cuando x tiende a 5 de 3x menos 7. Vemos que este tiene la forma de mx más b, que si ustedes recuerdan es una función lineal, y aplicamos el teorema del límite 3, que consiste en sustituir en lugar de la x, de esta x que está aquí, escribimos el valor de 5 y resolvemos la operación que se plantea. 3 por 5. Vean que lo que hicimos fue sustituir, en lugar de esta x escribimos el 5, pero como está multiplicando debe expresarse dentro de paréntesis. Luego al desarrollarlo vamos a obtener que 3 por 5 es 15 y a 15 le restamos 7 y eso va a ser igual a ese es entonces aquí el límite cuando x tiende a 5 de 3x menos 7 es igual a 8. Tenemos la solución al ejercicio número 3, que es este, y nos pide calcular el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 2x menos 7, menos 1. Y f de x es una función polinomial, entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Voy a copiar de nuevo la fórmula, aunque aquí está desarrollada, pero lo vamos a desarrollar de nuevo. Lo que hacemos es sustituir en esta función. Mire, lo voy a copiar de nuevo. En esta función vamos a sustituir este 2 en lugar de x, es decir, en lugar de esta x va a ir un 2. De igual manera, en lugar de esta x va a ir un 2, pero como en este caso está multiplicando, vamos a escribirlo dentro de paréntesis para indicar la multiplicación. Entonces aquí nos va a quedar que 2 al cuadrado es 4, más 2 por 2, 4, entonces nos queda 4 más 4, menos 1. 4 más 4, 8, menos 1 son 7. Ese es el límite de la función planteada. Vamos al siguiente. Aquí lo que hicimos fue aplicar el teorema del límite de 16, que es el teorema del polinomio. Vamos a la siguiente. En la siguiente expresión vemos que es un cociente. Como es un cociente, o sea, una expresión racional que tenemos aquí, el límite de cuando x tiende a 3 de 4x menos 5 entre 5x menos 1, vamos a aplicar el teorema del límite número 4 aplicando el numeral 3. Esto es cuando tengo una función racional. En este caso lo que tenemos que hacer es calcular el límite de la función del numerador y el límite de la función del denominador y lo expresamos como fracción. Nos va a quedar de la siguiente manera. Como es una función racional, la planteamos y consideramos que 3, que es el límite que estamos buscando, pertenece al dominio de la función, porque puedo sustituir el 3 en la x y no me altera el denominador. Entonces, y f es una función racional. Lo que hacemos es sustituir el 3 en la x y hacemos f de 3. En la función f de x hacemos f de 3, quiere decir que
Este 3 lo vamos a sustituir en cada x y nos queda planteado así. Luego desarrollamos la operación que nos queda indicada. En el numerador 4 por 3 es 12 y 12 menos 5 es 7. En el denominador tenemos también una función de primer grado y tenemos una multiplicación de 5 por 3 que es 15. Luego le restamos 1 y nos da 14. Al simplificarlo, este 7 14avos tiene séptima y séptima de 7 es 1 y 14 entre 7 es 2. Por lo tanto, se concluye que el límite cuando x tiende a 3 de la función 4x menos 5 entre 5x menos 1 es igual a 1 medio. Vemos el siguiente ejemplo que tiene que ver con raíces. Tenemos la número 5, el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de una función racional que es 8x más 1 entre x más 3. Lo que hacemos es plantearlo y aquí vamos a aplicar consecutivamente las propiedades del teorema del límite 8, el teorema del límite 7 y el 13. Y se obtiene de la siguiente forma. Recordemos que en un límite de una raíz cuadrada vamos a sacar la raíz cuadrada del límite. Entonces lo planteamos así. Y como en este caso tenemos una función racional, vamos a calcular el límite del numerador entre el límite del denominador bajo el signo radical. Luego, para calcular el límite, recordemos que vamos a sustituir el valor de x cuando x tiende a 1, es decir, en lugar de x escribo 1 y nos va a quedar 8 por 1, 8 más 1, 9. Entonces nos queda en el numerador 9 y en el denominador 1 más 3 es 4. Luego calculamos la raíz cuadrada de 9 cuartos. Recordemos que este puede desarrollarse como la raíz cuadrada de 9 que es 3 y raíz cuadrada de 4 que es 2. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de 8x más 1 entre x más 3 es igual a 3 medios. Vamos a la solución del ejercicio número 6. Si analizamos el ejercicio número 6, permítanme, voy a escribirlo de otra forma por la cuestión de edición. Aquí. Si analizamos el ejercicio 6, nos pide calcular el límite cuando x tiende a negativo 3 medios de la función racional 4x a la 2 menos 9 entre 2x más 3. Vamos a observar lo siguiente. Si sustituimos este negativo 3 medios aquí en 2x más 3, vamos a obtener algo. Voy a sustituir aquí para que vean qué ocurre. Esta es una explicación que se realiza en el aula. ¿Qué se hace aquí? Cuando x tiende a negativo 3 medios. Vamos a hacerlo así. A negativo 3 medios de la función racional 4 multiplicado por 3 medios. Aquí hay dentro de paréntesis. Dentro de paréntesis vamos a escribir esta expresión. Es para que ustedes vean qué ocurre en casos como este. Negativo 3 medios al cuadrado menos 9 entre una expresión similar a esta sería 2x más 3. Si sustituimos este valor, perdón, aquí voy a sustituir en lugar de x este valor. Ok, veamos lo siguiente. Voy a copiar de nuevo esto para desarrollarlo.
desarrollar esto, recordemos que 2 por negativo 3 medios, se cancela el 2 con el 2 y nos va a quedar solamente negativo 3 más 3. O podemos hacerlo también multiplicando 2 por 3, 6 y 6 entre 2, 3. Significa que en el denominador me va a quedar negativo 3 más 3. Eso implica lo siguiente. A igual en el denominador podemos desarrollarlo. 3 al cuadrado 9 y 2 al cuadrado 4. Entonces aquí me va a quedar también 9. Y 9 menos 9 es 0. ¿Qué ocurre? Que me va a quedar 0 entre 0. Esto es una indeterminación. Entonces, como ya sabemos que el 0 en el denominador no puede estar porque no hace indefinida la expresión, entonces vamos a hacer un truco. Vamos a recordar los métodos de factorización de polinomios. Y en el numerador vamos a factorizar recordando que todas las formas de factorización que hay. Y en este aplicamos la diferencia de cuadrados, que podemos expresar 2x a la 2 menos 9 como 2x menos 3 y 2x más 3. Es importante que recuerden estas formas de factorización. Si no las recuerdan, podemos ir al cuaderno de octavo grado o si no lo recuerdan me comunican para enviarles unos enlaces de clases que están en el canal de YouTube también. Entonces nos queda planteado así: 9x a la 2 menos, perdón, 4x a la 2 menos 9 como 2x menos 3 y 2x más 3. El objetivo es cancelar el 2x más 3 con este que está en el denominador, cancelándolo, y nos va a quedar el límite cuando x tiende a negativo 3 medios de 2x menos 3. Lo planteamos aquí. Ahora podemos desarrollarlo aplicando el teorema del límite 2 que vimos, del 3, perdón, que es el límite de una función lineal, sustituyendo el negativo 3 medios en lugar de x, nos queda así. Y recordemos aquí que 2 por negativo 3 es negativo 6, entre 2 es 3. Nos queda negativo 3 menos 3, que es igual a negativo 6. Por lo tanto, el límite de esta función, cuando x tiende a negativo 3 medios, es negativo 6. Veamos el ejemplo número 7. En este caso es similar al anterior, por lo que es importante. Miren, nos da una forma indeterminada de 0 entre 0. Siempre que ocurra esto, siempre que nos dé una forma indeterminada, vamos a realizar la operación factorizando el numerador y el denominador para ver si podemos cancelar factores iguales en el numerador y denominador. En este caso tienen que aplicar el método del trinomio, se llama método tanteo compuesto, o comúnmente conocido como tijera en algunos ámbitos. De igual forma, podemos desarrollar este denominador factorizándolo de la misma manera. Y al factorizarlo obtenemos estos dos factores en el numerador y estos dos en el denominador. Cancelamos los que son iguales en el numerador y el denominador y nos queda simplificado así: el límite cuando x tiende a 4 de 3x más 4 entre 2x menos 1. Luego, ya reescribiéndolo, nos queda así. Y sustituimos esto. Algo importante les voy a mencionar lo siguiente. Aquí debemos seguir escribiendo el límite cuando x tiende a 4 de la función. Mientras no hemos sustituido este valor en x, deberemos seguir escribiendo esto. Una vez que sustituimos el valor de x aquí, mire, y aquí sustituimos el valor de x, ya no escribimos la palabra límite. Nos queda en el numerador 3 por 4, 12, más 4, 16, y el denominador 2 por 4, 8, menos 1, 7. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a negativo 3 medios de 3x a la 2 menos 8x más 16 entre 2x a la 2 menos 9x más 4 es igual a 16 séptimos.
En el caso del ejercicio número 8, nos piden determinar el límite cuando x tiende a negativo 2 de x a la 3 más 8 entre x más 2. De igual forma, si sustituyo el negativo 2 en x, aquí en esta parte, me va a dar una forma indeterminada de 0 entre 0. Entonces debemos factorizarlo. Y en el numerador tenemos que aplicar la factorización de la suma de cubos. Que por ahí hay una fórmula que deben recordar. Y al factorizar la suma de cubos nos queda x más 2 por x cuadrado menos 2 más 4. Y en el denominador tenemos x más 2. El objetivo es cancelar x más 2 en el numerador y denominador y nos va a quedar planteado el límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 2x más 4. Sustituyendo el 4 en la x, vamos a obtener lo siguiente, negativo en el caso del ejercicio número 8, veamos que si sustituimos en lugar de x, escribimos negativo 2, vamos a obtener una forma indeterminada, porque negativo 2 más 2 da 0 en el denominador, igual en el numerador nos va a dar 0. Debemos factorizar entonces recordando la suma de cubos, porque en el numerador podemos expresar como una suma de cubos, ya que 8 es lo mismo que 2 al cubo. Entonces, usando la fórmula, nos queda x más 2 en el numerador por x cuadrado menos 2x más 4 entre x más 2, siempre calculando el límite de la función. Luego eliminamos los factores que son iguales en el numerador y denominador y nos queda simplificado así. Ahora sustituimos el negativo 2 en la x y tenemos negativo 2 al cuadrado menos 2 por negativo 2 más 4. Negativo 2 al cuadrado es 4 y negativo 2 por negativo 2 es 4 más 4 nos va a dar 12. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a negativo 2 de x a la 3 más 8 entre x más 2 es igual a 12.